guía práctica, el ejercicio 2.3 dice: la empresa Golosinera S.A. se dedica a la fabricación de chupetines y caramelos y le brinda la siguiente información para que usted determine el costo de materia prima, físico y monetario de sus productos. Esto de físico y monetario, siempre cuando nosotros determinamos el costo de un producto, tenemos dos formas de calcular ese costo. Una cosa es lo que necesito en cantidades, más allá del valor, ¿sí? En pesos, y por otro, eso es el costo físico, y por otro lado, ¿sí? Cuando a esas cantidades que usamos le damos un valor en pesos, ¿sí? Ese sería el costo monetario que tendríamos. Entonces acá nos piden que nosotros determinemos las dos cosas. Dice: los chupetines y los caramelos se fabrican con la misma materia prima principal, que es el jarabe de glucosa. Para fabricar un caramelo se utilizan 0,6 kilogramos de jarabe de glucosa, cantidad necesaria. Y para fabricar un chupetín se utilizan 0,04 kilogramos de jarabe de glucosa, cantidad neta. Estos dos datos que nos dan de cantidad necesaria y cantidad neta son para determinar algo que se llama relación insumo-producto, que esto estuvo explicado, ¿sí? durante el tema de materia prima, y que la relación insumo-producto, si bien se empieza a explicar en materia prima porque es el primer insumo que nosotros vemos, es un concepto que después se utiliza, ¿sí? Para los otros insumos como mano de obra y como carga fabril. La relación insumo-producto, para que se entienda bien, ¿sí? Es lo que necesita de insumo. Los insumos son materia prima, mano de obra y carga fabril, por eso este concepto se puede aplicar a los tres insumos. Lo que necesita de insumo, ¿sí? Una unidad de costo. Unidad de costo, ¿sí? Nosotros cuando decimos producto, la palabra producto está siempre haciendo referencia a este concepto de unidad de costo. La unidad de costo es definida por la empresa como la cantidad mínima que le puede asignar costo, ¿sí? Según cómo vende ese producto en el mercado. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de zapatos, la unidad de costo es un par de zapatos, ¿sí? Ahora, una empresa quizás que se dedica a la producción de galletitas, ¿sí? La unidad de costo es un paquete de 10 galletitas, ¿sí? Ahora, quizás hay otra empresa que también vende galletitas, pero las vende en 3 paquetes juntos dentro de una caja. Entonces, esa es su unidad de costo. Las unidades de costo van a ir variando en función a cómo comercializa la empresa el producto del que se trate. ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Una vez que definimos esa unidad de costo, a partir de ahí nos empezamos a preguntar cuánto necesitamos de insumo, de materia prima, de mano de obra, de carga fabril para hacer esa unidad de costo. A la respuesta a esta pregunta, ¿cuánto necesito de insumo para hacer una unidad de costo?, se responde con el concepto relación insumo-producto, que nosotros vamos a llamar de acá en adelante I/P. Este concepto, ¿sí?, lo que tiene en cuenta en lo que respecta a materia prima, ¿sí?, es que las cantidades que se establecen de insumo que se necesitan justamente tienen que responder con la cantidad que ingresamos al centro productivo. Es decir, las que se necesitan para que después en cantidad neta, ¿sí?, me pueda quedar lo que yo quiero que me quede. Por ejemplo, ¿por qué estoy diciendo esto? A veces la cantidad que ingresamos de materia prima no es la misma cantidad que termina quedando en el producto, porque en el medio hay algo que se llaman desperdicios, ¿sí? Y la contracara de los desperdicios es el rendimiento que tiene esa materia prima. Ejemplo, si nosotros estamos amasando fideos, ¿sí?, la harina que entra no va a ser la misma harina que quede en los fideos, porque en el medio, ¿sí?, algo de harina se va a perder, mismo en el amasado, va a quedar pegada, ¿sí?, en la mesada donde se haga o en la batea donde se mezcle esa harina para después estirarla, ¿sí? Entonces, la harina que ingresa va a ser la que establezca la IP. Y a eso se le llama cantidad necesaria.
La harina que queda contenida en el producto, a eso se le llama cantidad neta. En esto que estamos viendo nosotros en este ejercicio 2.3, fíjense que para los caramelos nos dan el dato de cantidad necesaria y eso sí sería IP. Pero para fabricar los chupetines, ¿sí? La cantidad de jarabe de glucosa que me dan es la que queda contenida en el producto, no la que ingresamos, porque dice cantidad neta. ¿Se entiende? Entonces nosotros, con el dato que sigue ahora, que dice que el rendimiento del jarabe de glucosa es del 50%, vamos a poder encontrar para los chupetines cuál sería la IP. ¿Se está entendiendo esto? Porque hay que hacer ahí un cálculo para pasar de cantidad neta a necesaria. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Dice que Golosinera produjo en el mes 900 caramelos y 1200 chupetines. Vamos a ver después esto, qué relación tiene con el ejercicio. Tenemos acá un cuadrito que es el almacén al que vamos a buscar el jarabe de glucosa, ¿sí? Cuando tenemos almacenes de materia prima es porque algo de jarabe de glucosa ya tenemos, que eso sería la existencia inicial. Compramos en el mes jarabe de glucosa y en función a si utilizamos WEPS, PEPS o PPP, de acuerdo al sistema de evaluación que vayamos a utilizar, vamos a determinar si a cuánto costo sacamos, ¿sí?, el jarabe de glucosa que se termina utilizando en la producción. Seguimos leyendo. Dice, cada chupetín y cada caramelo utilizan un envoltorio de celofán. Los envoltorios o los envases también son considerados materias primas, ¿sí? Por eso acá nos dan esa info. Dice que el precio de 10 envoltorios de chupetines es de 1.500 pesos y el precio de cada envoltorio de caramelos es de 120 pesos. Se sabe que el rendimiento de los envoltorios de chupetines es del 100%, en cambio los envoltorios de caramelos sufren un desperdicio del 20%. Ahí también tenemos datos, ¿sí?, de desperdicio y de rendimiento que vamos a necesitar para determinar las IP de los envoltorios. Seguimos. Cada chupetín insume un palillo de madera. De cada 50 palillos utilizados se descartan 5. Acá esta frase de que cuando nos dicen de tantos se descartan tantos, es para que nosotros saquemos el porcentaje de desperdicio de esos palillos, ¿sí? En vez de darnos el dato en porcentaje, nos dicen de 50 se descartan 5. Entonces de ahí vamos a hacer una relación para poder encontrar cuánto sería lo que se descarta en porcentaje. ¿Me siguen? Sí. Bien, el Sí. costo unitario de cada palillo, dice, es de 30 pesos, tomar solo 2 decimales en el cálculo de la relación insumo-producto para los palillos. Y con la información suministrada nos piden varias cosas. Determinar el costo físico mensual del jarabe de glucosa para ambos productos. B, determinar el costo monetario de materia prima de cada caramelo y de cada chupetín, considerando que el almacén de jarabe de glucosa se evalúa a WEPS. Vamos a tomar 2 decimales, dice, en el costo unitario del consumo del jarabe de glucosa. C, determinar el costo monetario de la materia prima de cada caramelo y cada chupetín, considerando que el almacén de jarabe de glucosa se evalúa a PEPS. Tomar solo 2 decimales en el costo unitario del consumo del jarabe de glucosa. O sea, vamos a tener que hacer todo el cálculo para el punto B en WEPS y todo el cálculo para el punto C en PEPS. Y determinar cuántos palillos de madera se consumieron para realizar la producción del mes de chupetines. Bien, vamos a ir con todo eso, ¿sí?, directamente al ejercicio, ¿sí? 2.3. Lo están viendo el Excel, ¿no? ¿Se ve claro? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, Sí. bien, bien. Vamos a ir viendo qué se fue resolviendo acá. Yo lo primero que hice fue hacer el almacén, como en el punto C y en el punto B nos piden, ¿sí?, la evaluación por WEPS y por PEPS, vamos a necesitarlo de las dos maneras. Entonces lo que yo hice acá fue, antes de resolver nada, como sé que voy a necesitar ese almacén en las dos evaluaciones, ¿sí?, lo que hice acá fue hacer el almacén en esas dos evaluaciones. Bien.
Hasta acá nosotros lo que tenemos, sí, como dato, era la existencia inicial y las compras que salían de lo que era el enunciado, ¿sí? ¿Cómo encontramos el consumo y cómo encontramos la existencia final? Es lo que primero vamos a explicar ahora. Todo lo que tiene que ver con la Q, tanto sea por webs, PEPs o cualquier método de evaluación, va a ser igual porque es cantidad eso. Eso responde a lo que se llaman costo físico. Entonces, las valuaciones, webs, PEPs y PPP, o valores corrientes, si quisiéramos aplicar, lo que nos van a modificar, ¿sí? Va a ser esto que estoy sombreando, que sería la parte de pesos, ¿sí? Pero la parte de cantidades, que es lo que estoy sombreando ahora, va a mantenerse igual en cualquiera de los sistemas, porque la Q establece costo físico, es decir, cantidades físicas de materia prima, y a partir del costo unitario y el total vamos a tener la evaluación. Entonces, webs, PEPs y PPP lo que va a modificar es lo que está en gris ahora. Pero las cantidades, fíjense que para los dos almacenes van a ser iguales. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí. Bien. Sí. El tema es, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque nosotros el dato que está en verde, que es la existencia final, y el dato del consumo, nosotros no lo tenemos eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puse yo? ¿De dónde saqué yo que el consumo es 150, ¿sí? Y que la existencia final es 10. Bueno, de todo el detalle que viene acá abajo. Este almacén es de jarabe de glucosa. Como los dos productos, tanto los chupetines como los caramelos, utilizan el jarabe de glucosa, ¿sí? Cuando vayamos a buscar la materia prima para producir tanto los caramelos como para producir los chupetines, vamos a ir al mismo lugar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber, estos almacenes siempre se calculan todo lo que fue pasando en el mes, ¿sí? O sea, qué existencia había al inicio del mes, cuántas compras se hicieron en el mes, cuánto me queda para el mes siguiente, que sería la existencia final de este mes, y cuánto consumí de ese jarabe en la producción en el mes. El consumo de la producción, el consumo, digo, de la materia prima para la producción, ¿sí? Tiene que ver con la producción que hice de chupetines y de caramelos. ¿Me siguen? Porque de acuerdo a la cantidad de producción real que yo hice, fui a buscar esa glucosa para poder hacerlos. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, lo que planteamos acá abajo es lo siguiente. Para hacer un caramelo solo, ¿sí? Necesitamos la IP de materia prima jarabe de glucosa que estaba dada como dato en cantidad necesaria, que es 0,06 kilogramos. Es decir, cada uno de los caramelos se hace con 0,6 kilogramos de jarabe, ¿sí? Para los chupetines, lo que nos daban era la cantidad neta. Nosotros sabemos que podemos pasar de cantidad neta necesaria haciendo cantidad neta dividida el rendimiento. Si se fijan ahí, decía que teníamos un desperdicio o un rendimiento del 50%, si no recuerdo bien cómo decía el enunciado, ahí vamos a repasarlo. Dice, el rendimiento del jarabe de glucosa es del 50%, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo acá justamente es dividir la cantidad neta, que era 0,04 kilogramos, la divide por el rendimiento, porque de esa manera pasamos a encontrar la cantidad necesaria, es decir, la cantidad de glucosa que entra y no la que queda en el chupetín. ¿Se está entendiendo esto? Sí, profe. Bien, entonces, una vez que tenemos las dos cantidades necesarias, tenemos las dos IP, es decir, la cantidad de jarabe que necesitas para hacer un caramelo y la cantidad de jarabe que necesitas para hacer un chupetín. Eso es la IP. Para poder calcular el consumo de materia prima del jarabe de glucosa del almacén, tenemos que hacer el siguiente planteo y resolverlo como dice acá con reglas de 3 simples. Si un caramelo consume 0,6 kilogramos de jarabe de glucosa y nos dice el ejercicio en el enunciado, ¿sí? Fíjense en dónde lo dice acá,
Ven acá, dice, Golosinera produjo en el mes 900 caramelos y 1200 chupetines. Nos dice ahí el enunciado, ¿sí? Si para un caramelo, ¿sí? Nosotros necesitamos 0,6 kilogramos de jarabe de glucosa, 900 caramelos reales, ¿cuánto consumen de ese jarabe de glucosa? Entonces lo que se hace acá es una regla de 3. 900 por 0,06 dividido 1, ¿sí? Que es la cuentita que tienen acá abajo. ¿Se está entendiendo? Eso nos da 54 kilogramos. Es decir, para poder hacer los 900 caramelos, tuvimos que utilizar 54 kilogramos de jarabe de glucosa. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Bien. Acá, ¿sí? ¿Alguien se perdió o vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, por lo menos yo sí. ¿Sí? Bueno, bien. Volvemos a hacer el mismo planteo con el chupetín. Pero acá habría habido un error si hacemos esta regla de 3, ¿sí? Y en vez de poner 0,08, que es la IP, pusiéramos 0,04, que era la cantidad neta, ¿me entienden? Vieron que acá hicimos este pasaje de cantidad neta necesaria y llegamos a 0,08. Esto es lo correcto. Si hubiéramos hecho la regla de 3 con el 0,04, estaría mal. Los caramelos, acá tendríamos que poner caramelos, no, sería, acá en este caso, ¿sí? Chupetines. Los chupetines reales que nosotros producimos, ¿sí? Son 1200. 1200 por 0,8, ¿sí? Dividido 1, me daría 96 kilogramos, que es lo que necesitamos para hacer todos los chupetines. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, por eso acá tienen este detalle que dice, el consumo de materia prima del almacén de jarabe de glucosa es la suma de 54 kilogramos más 96, porque ambos productos se hacen con la misma, ¿sí? Materia prima. Ese consumo, si suman ustedes 54 con los 96, me da 150, ¿sí? Y este es el dato, primero del punto A, que es lo que nos preguntaban a nosotros, de cuánto era el costo físico mensual, es decir, cuánto tenés de costo físico, no en plata, sino cuánta cantidad de jarabe usás, ¿sí? Para hacer la producción de los dos productos que haces. Bueno, esa respuesta es sumar los 54 con los 96 y constituye, ven, acá los 150 que son el consumo del almacén. O sea, ¿de dónde salen esos 150? De la suma, ¿sí? Del 54 con el 96. Y eso también es la respuesta al punto A, ¿sí? Que nos pregunta el enunciado. ¿Dudas hasta acá? No, no. ¿No? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bueno, bien. ¿Cómo sacamos la existencia final? Por diferencia, ¿sí? Si esto más esto menos esto es igual al consumo, ¿sí? Tenemos el consumo, restamos los 20, restamos los 140 y van a ver que si yo hago 150, ¿sí? Menos 20, menos 140, me terminan dando los 10 que puse acá, ¿sí? En verde. ¿Se está entendiendo cómo salió eso de la existencia final o hay dudas? No, no. ¿Venimos bien hasta ahí? Súper. Bueno, bien. Entonces, volvemos al almacén, ¿sí? Una vez que tenemos el costo físico y que tenemos todo, el costo físico es esos 150, ¿sí? Es lo que figura en consumo de materia prima en la parte de la Q en cantidad. A eso se le llama costo físico, los 150. Y es el resultado de lo que dijimos, el punto A, que es lo que nos pedía el enunciado. Bien,
Una vez que ese costo físico, fíjense que es lo mismo que pusimos acá que en PEPS, ¿sí? Porque como les digo, costo físico es lo mismo para uno y para el otro, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es armar el almacén en función a estos datos que teníamos, que la existencia inicial estaba a 300 pesos, ¿sí? Y las compras a 350 con webs. Ven que ahí dice último entrado, primero salido, y en el otro caso con PEPS. Entonces, 20 por 300 nos da 6.000, 140 por 350 nos da 49.000. Nosotros lo que vamos a sacar va a ser el consumo. Ven que acá yo les puse lo que había, lo que entra, lo que se queda y lo que sale es el consumo. En el consumo es en el que hay que aplicar el método WEBS. Entonces, yo tengo para sacar 150 kilos de jarabe de glucosa. Si salen a lo último que entró, ¿sí? Acá lo podemos ver mejor. 140 salen a 350, que es lo último que entró, pero como no me alcanza para que solamente desde ahí pueda sacar los 150, los 10 que faltan los saco a 300. Esta multiplicación de saco 140 a 350 y los 10 que faltan a 300 es lo que me da los 52.000 pesos que pongo acá. ¿Lo ven? Sí. Bien. ¿Cómo encontramos el 346,67? Porque una vez que sacamos por webs, ¿sí? Con este criterio de primero sale lo último que entró y después, si me falta algo, lo saco de lo más antiguo, el total de los 52.000 pesos los divido por el total de 150. Porque este numerito que va a ir acá, que es el costo unitario del consumo, ¿sí? Tiene que ser siempre un número. Cuando yo agarro el jarabe de glucosa y lo pongo a producir y voy a hacer los chupetines, no digo, esta parte de líquido de jarabe de glucosa es de los de 350, este es del de 300. No, no nos damos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, por eso buscamos un número único ahí. Por eso agarramos los 52.000 y lo dividimos por el total de kilos de jarabe que vamos a utilizar. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. Si hacemos por PEPS, ese numerito, van a ver que no va a ser igual, ¿sí? Porque el criterio de evaluación va a ser diferente. Entonces, cuando acá hago el almacén a PEPS, saco 150, pero el criterio es diferente. Vamos a sacar primero lo más viejo y después seguimos con lo más nuevo. Lo más viejo, ¿sí? Son 20 a 300. Pero no me alcanza con 20 para poder sacar 150. Entonces, los 130 que me faltan para llegar a los 150, los saco a 350 y de ahí salen los 51.500. Si eso lo divido por 150, encontramos un costo unitario del consumo único, ¿sí? Que son 343,33. ¿Vieron como la tarjeta de coordenadas cuando decís costo unitario del consumo? ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Costo unitario del consumo. Es esto. ¿Sí? O la batalla naval o el buscaminas para la gente que tenga mi edad o roce mi edad. Ese numerito que puse ahí en rosado, ¿sí? Por las siglas, costo unitario del consumo, a veces le llamamos CUC. ¿Sí? Costo unitario del consumo. ¿Me siguen? O sea, si uno en algún momento hace referencia al CUC, estamos haciendo referencia a ese numerito que está ahí. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, por lo menos yo. ¿Sí? Bueno. Si hay alguna duda, sí, ahí me dice Nicolás que sí, ok, buenísimo. Si se entiende, Julieta, bárbaro. Bien, bien. Nosotros ya tenemos entonces el CUC por lo que sería webs y lo que sería PEPS. Entonces seguimos avanzando ahora, sí, con el punto B.
¿sí? Que es calcular el costo monetario de cada caramelo y de cada chupetín, considerando que el almacén de jarabe de glucosa se evalúa en webs. Tomar solo 2 decimales y en el costo unitario del consumo de jarabe de glucosa. Entonces, vamos a ver cómo se determinan los costos unitarios. Tenemos que definir siempre la IP, que vendría a ser el costo físico por unidad de costo. Es decir, cuánto necesitas de insumo para hacer una unidad de costo, que lo habíamos explicado hace un rato. Tenemos que definir cuánto cuesta por unidad esa IP. Y el total. Profe, disculpe, Sí, profe, yo ahí tengo una duda, porque sí. pues yo agarré 346, que es lo que me dio Webs. A ver. Habré tomado al revés. Ah, tenés razón, sí, porque el punto B era de Webs o el punto B era de Peps. El Ah, el Vera de punto B Webs era de y Webs, el está de bien, entonces tomaste bien, sí, sí. Acá tendríamos que, en realidad estamos haciendo acá el punto C, vamos a hacerlo así, y acá estaría el punto B, como que lo hicimos al revés, en la resolución. ¿No? Claro, está Está cruzado. acá, ok, esto está Webs y este está Peps. Bien. Sí. Entonces, espera, ya lo vamos a arreglar. Esto lo pasamos. Espera, vamos a hacer esto. Así queda prolijo esto y se entiende. Este es el B y este es el C. Este lo vamos a pasar para abajo. De acá. Ahí está. Ahí estaría quedando ok, ¿sí? Bien. Entonces, ahí queda bien, ¿sí? ¿No? Sí. Ahí tomamos el 346 que era de Webs. Sí. ¿Me seguís ahora? ¿Ahí me escucha, profe? Ahí te escucho, sí, decime. Sí, ahí sí, profe. Ahí sí, bien. Entonces, el primero era por web, ¿sí? Entonces, cuando hagamos el de jarabe de glucosa, vamos a tomar los 346,67 que venían, ¿sí? Del cook del almacén hecho a webs, ¿sí? Este es el costo, los 346,67 es el costo por kilo de jarabe de glucosa. Pero el caramelo no usa 1 kilo, usa menos, usa 0,06 que es la IP. Por eso hacemos lo que usa por lo que sale el kilo y nos da 20,80 el costo del jarabe de glucosa para hacer un caramelo. En el caso del chupetín, la IP era 0,08 de ese jarabe, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es esa IP, multiplicarla, ¿sí? Por el costo unitario del consumo, que es 346,67, y llegamos a 27,73 el costo del jarabe de glucosa para el chupetín, ¿sí? Después vienen 2 materias primas más, que una es el envoltorio de celofán y el otro es el palillo. En el caso del caramelo, ven que dice acá no utiliza esta materia prima, es porque el caramelo no utiliza esa materia prima de palillo, entonces no le vamos a sumar nada de esa materia prima. Y en el caso del envoltorio del celofán, ¿sí? Nosotros sabemos que, ¿cuánto envoltorio me tiene que quedar por caramelo? Pensémoslo con sentido común. Si yo tengo un caramelo, ¿cuánto envoltorio tiene que quedar en un caramelo? Nada. ¿Cómo nada? Cuando yo voy a comprar un caramelo. Ah, bueno, el del envoltorio. Uno. 1, ¿sí? Bien. Entonces, ven que el enunciado no me dice cuánto tenía que ser la cantidad neta, ¿sí? Porque ya sabemos que cada chupetín
Y cada envoltorio utilizan un envoltorio, ¿se entiende? Lo que acá nos dicen es que los envoltorios de los caramelos tienen un desperdicio del 20%. Entonces, el envoltorio que queda en el caramelo es la cantidad neta. Y nosotros, para que haya IP, ¿qué cantidad necesitábamos? ¿Neta o necesaria? Necesaria. Necesaria. Por eso hace esta cuenta acá. Dice, un envoltorio, el 1 de arriba, sería un envoltorio cantidad neta, dividida 1 menos el desperdicio, que sería eso el rendimiento. Dice que se desperdicia el 20%, ¿sí? Entonces 1 menos ese 20% nos daría el rendimiento. Cantidad neta dividido el rendimiento nos da el 1,25, que es la cantidad necesaria, o sea, la IP que necesitas para hacer un caramelo de envoltorio, ¿sí? Como se pierde cierta cantidad de envoltorio cuando nosotros estamos produciendo en un 20%, necesitamos poner más cantidad de envoltorio de celofán, ¿sí? Para que nos quede ese envoltorio neto en el producto. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Bien. Cada envoltorio sale 120 pesos. Entonces, 1,25, que es la IP por 120, nos da 150. Los envoltorios no estaban en un almacén, por eso es que no se hace lo de Web, Pepsi, PPP, y no encontramos los 120 como el Cook que encontramos en el jarabe. Si tuvieran un almacén también, tendríamos que hacer lo mismo. Pero acá directamente te dice sí, a cuánto se adquiere ese celofán y no hay un almacén. Por eso lo hacemos de esta manera y ponemos directamente los 120. Bien, como no utiliza palillo los caramelos, ¿sí? Sumamos 20,80 más 150, que es lo que nos dio IP por Cook y la IP por los 120, y el costo monetario de la materia prima para hacer un caramelo nos da 170,80. ¿Dudas hasta acá o se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Buenísimo. Pasamos entonces a los chupetines. Los chupetines, la IP era 0,08 de jarabe de glucosa. Tomamos de Webs, ¿sí? Los 346,67 nos da un costo unitario de la glucosa para los chupetines de 27,73. Acá el envoltorio tomamos como IP1 porque dice que el desperdicio era solo para, el del celofán era solamente para los caramelos, para los chupetines no. Hacemos 1, ¿sí? Y decía que el celofán el envoltorio del celofán para los chupetines salía 150 pesos, ¿sí? De ahí sacamos ese dato. Bien. Lo de los palillos, ¿sí? En el caso de los palillos, nos decía, ¿sí? Que se perdían 5 palillos cada, ¿cómo era el tema? Vamos de nuevo al enunciado. De 50 palillos, ¿sí? Se descartaban 5. Ah, otra cosa que quiero acá aclarar. El precio dice de 10 envoltorios de chupetines es de 1.500, con lo cual pusimos 150 porque un envoltorio solo, ¿sí? Si hacemos 1.500 dividido 10 nos da 150. ¿Eso se entendió? ¿De dónde salió el 150? Sí, sí. Bien. Sí. Acá cuando hablamos de los palillos, ¿sí? Dice que de 50 palillos descartamos 5. De ahí vamos a poder sacar el desperdicio, ¿sí? Y el costo unitario de cada palillo es de 30 pesos. Por eso hace esto, ¿sí? Acá. Primero saca el desperdicio de los palillos de madera. 5 dividido 50, 0,1 sería el desperdicio. Cada chupetín van a requerir netos, ¿sí? Un palillo. Pero si tienen un desperdicio, ¿sí? Acá le puse lo de los precios de los envoltorios, pero si tienen un desperdicio, como les decía recién, ¿sí? De un 10%, ¿sí? La relación insumo-producto me queda en 1,11 considerando, ¿sí? Que esto es lo que haríamos, ¿sí? Cantidad necesaria es igual a cantidad neta dividido, ¿sí?
1 menos 0,1. ¿Sí? Como la cantidad neta, porque acá el desperdicio es el 10%. ¿Sí? Entonces, si hacemos 1 dividido 0,9, ¿sí? Que es la cuentita esa de hacer 1 menos 0,1, nos da 1,11, no en pesos, ¿sí? Eso quedó mal el... Vamos a poner así. ¿Se entiende esto? Sí. Y acá tomamos solamente 2 decimales en el cálculo de, como dice acá, de la relación insumo-producto. ¿Sí? De ahí salen el 1,11. Los 30 pesos, sí, son los 30 pesos que da el enunciado, y si hacemos 1,11 por 30 pesos nos da 33,30. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, si sumamos, ¿sí? IP por costo, IP por costo, IP por costo, ¿sí? Nos da 27,73 150 los envoltorios, 33,30 los palillos, sumamos los tres y nos da 211,03, que sería el costo monetario de materia prima para hacer, ¿sí? No un caramelo, acá esto sería para hacer un chupetín. Bien. El punto B, sí, ya estaría listo. En el punto C nos piden que hagamos lo mismo, pero en vez de tomar al almacén de jarabe de glucosa, ¿sí? Por WEPS, lo tomemos por PEPS. Entonces, en lo único que cambia todo esto es que acá, en vez de poner el cook que había dado, ¿sí? En WEPS, ponemos el de PEPS. ¿Sí? O sea, hacemos lo mismo que hicimos recién, lo único que cambiamos es el 343,33, que es el cook de PEPS, en lugar de donde teníamos 346,67. ¿Sí? ¿Pueden ver ese cambio? Acá teníamos 346,67. En el punto C, acá tenemos 343,33. ¿Se entiende el cambio? Sí. Sí, profe. Bien. Con ese cambio único, ¿sí? Ya nos cambia todo el costo, ¿ven? En este caso los chupetines dan 210,77, en este caso los caramelos dan 170,60. ¿Sí? Lo demás se hace todo igual porque el único cambio acá era de WEPS a PEPS. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Y el punto D nos dice, ¿cuántos palillos de madera se consumieron para realizar la producción del mes de chupetines? Se resuelve planteando la siguiente regla de 3 esto, ¿sí? Y es súper importante tomar la cantidad necesaria como IP. Recuerden que es cualquier regla de 3 que ustedes hagan, cualquier conclusión que ustedes saquen, si la IP no está en cantidad necesaria y la toman en cantidad neta, eso no es IP y estaría todo mal. ¿Se entiende? Entonces, siempre antes de hacer nada, fíjense, si las cantidades que ustedes están considerando como relación insumo-producto son las correctas y están en cantidad necesaria. Porque si no, cualquier relación que hagan, ¿sí? Cualquier análisis que hagan va a estar todo mal. Entonces, acá planteamos una regla de 3 simple, como habíamos planteado para el consumo de jarabe de glucosa en el almacén. Como solamente los chupetines, ¿sí? Van a requerir palillos, ¿sí? Acá no sumamos la parte de caramelos porque los caramelos no quieren palillo, ¿sí? Para hacerse. Entonces, un chupetín, habíamos dicho hace un ratito, ¿sí? Cuando calculamos acá la IP, en esto que les había escrito acá, ¿sí? Que la IP de los palillos era 1,11. Es decir, que para hacer un chupetín necesitas 1,11 palillos porque estaba ese 10% de que se perdían 5 cada 50. ¿Me siguen acá? Sí. Sí.
como la producción real de los chupetines son 1200, el total de palillos que vas a necesitar para que te quede un palillo por chupetín de los que produjiste de verdad son 1332. ¿Sí? ¿Cómo surge esta cuenta? Porque hacemos 1200 por la IP de 1,11 y lo dividimos por 1 y eso nos da la cantidad de palillos que necesitas para hacer toda la producción real.